obras recogieron, 7 dijeron. Les da otra reprensión, el Señor le dice en el 21, ¿todavía no entienden? Les preguntó. Oremos. Padre, te agradecemos por tu presencia. Te damos gracias por tu amor paciente para nosotros. Gracias porque han pasado más de 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo nos lo entregaste en una cruz, lo levantaste de la tumba y aún nos sigues esperando para que nos arrepintamos y creamos en tu evangelio. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Esta conferencia lo he titulado Cultiva el discernimiento. Cultiva el discernimiento. ¿Cuántos de ustedes detectan cuando una bebida de la fruta o lo que usted guste y mande es con edulcorante o es con azúcar? ¿Cuántos lo detectan? ¿Solo yo? Su servidor detecta cuando me sirven una horchata con edulcorante. Lo tomo y este no es con todas sus calorías, digo yo. Este no es azúcar. ¿Lo detecta? ¿Por qué dije esto? Exactamente eso es el discernimiento. Cuando una iglesia es creyente, cuando una iglesia no cultiva el discernimiento, decide a ciegas, piensa a ciegas, todo lo hace a ciegas. Espero darme a entender con esa expresión, a ciegas. Como decía un amigo mío hace años en el sureste del país donde yo trabajaba antes, me decía, yo como veo doy. ¿Sí sabe lo que quiere decir esa expresión, verdad? Yo como veo doy. Y así vivimos un montón de cristianos y cristianas. Porque hasta el día de hoy no han cultivado, ¿qué? El discernimiento. Si usted observó, por eso hice énfasis en estos textos que yo leí. Si usted observó de qué les habló Jesús a sus discípulos y después usted observó lo que respondieron los discípulos, pregunto, ¿concordaba con lo que Jesús les dijo? ¿Cuántos dicen sí? Levanten su mano. ¿Cuántos dicen no? Levanten su mano. O sea que los que no levantan la mano son indecisos, o sea, no saben si es sí o si es no. Aprenda a discernir, hermanito. Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura, ¿de quién es? Fariseos. ¿Y de quién más? De Herodes. Los fariseos eran unos tremendos hipócritas. Cantaban, diezmaban, ofrecían animalitos, pero eran de lo peorcito los fariseos. Y los Herodes, ¿quién era? No se refiere a Herodes el tetrarca, no, se refiere a una religión, así llamaban los herodianos. Ellos decían con su boca que creían en Dios, pero ellos permitían la homosexualidad, el adulterio, la tranza, de la peor de las religiones de la época de Jesús. Entonces Jesús les dijo, cuídense de estos corruptos, de estos hipócritas. Y los discípulos en vez de haber dicho, amén, gracias Señor por estarnos advirtiendo, ¿qué dijeron? Es que está diciendo eso porque no trajimos pan. Vean nomás, vea, el sordo no oye, pero te doy una tercera, el sordo no oye, pero compone. Bueno, estos estaban ciegos y sordos. ¿Por qué los discípulos de Jesús estaban ciegos? Porque no cultivaban el discernimiento. ¿Cuántos de aquí cultivamos el discernimiento? Solo 1, 2. Hermanos, hermanas, si usted es cristiano, si es cristiana, si no cultiva el discernimiento, usted va a seguir caminando a ciegas. Y va usted todos los días, abrir su boca, meterse en problemas, tomar decisiones, meterse en problemas, traer en su mente lo que no debe traer, estar aprisionado con pensamientos, sentimientos con los cuales no debe estar. ¿A cuánto nos oprimen principados y potestades? Yo casi a diario estoy peleándome con ellos, porque me traen pensamientos, sentimientos, un montón de cosas. Yo nada más digo, gracias Jesús, porque tú ya los despojaste de mi ser interior. Colosenses 2:15, los exhibiste públicamente en una cruz. Pero ¿de dónde viene eso? De estar cultivando el discernimiento. Póngame atención, por favor. El discernimiento es una habilidad fundamental para cada asunto de la vida. Nos ayuda a interpretar lo correcto de lo incorrecto y lo verdadero de lo falso. Se lo digo una vez más.
El discernimiento es una habilidad, eso es el discernimiento, fundamental para cada asunto de la vida. Nos ayuda a interpretar o traducir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. San Lucas 15, 11 al 16, si gusta acompañarme. San Lucas capítulo 15, versículos 11 al 16. Aquí vamos a ver a uno que vivía en una familia, con una familia cristiana, pero él no era cristiano. Eso es lo que sucede muchas veces. Asistimos a una iglesia cristiana, pero no somos cristianos. O estamos en un hogar cristiano, pero como si ni estuviéramos en medio de cristianos. Y dice ahí Lucas 15, 11 al 16. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia, a un país apartado, y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente, o de manera disoluta o corrupta. Sigo leyendo sus bienes, verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino ¿qué? Una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, ¿qué dice? Pero nadie les daba. ¿Cómo vive una persona no cristiana? Porque este no era cristiano, este no era nacido de nuevo, el hijo pródigo. ¿Cómo vive una persona no cristiana? ¿Sí se dio cuenta cómo vivió o no? Mire, una persona no cristiana es controlada por sus diversos malos hábitos. Y por ejemplo, en el caso del despilfarrador, eso quiere decir hijo pródigo. Como él era controlado por varios malos hábitos, entonces lo único que hizo con su herencia fue ¿qué? Malgastarla. Escuche esto, hijo de Dios, hija de Dios, aprenda. O si usted aún no es cristiano, no es cristiana, aprenda. Separados de Dios, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras pasiones y otros impulsos malos o dañinos que nos habitan, nos van a controlar. Vuelvo a decírtelo. Separados de Dios, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras pasiones y otros impulsos malos o dañinos que nos habitan, nos van a controlar. Y toda gente que no es cristiana, que no es cristiano, aunque se diga, yo soy cristiano, aunque se diga, pero no lo es, sus deseos, sus anhelos, sus pasiones, etcétera, lo van a llevar a hacer lo que le pidan. Es decir, lo va a poner por obra. Por consecuencia, ¿qué va a obtener? Costos muy altos de toda índole. En la Biblia hay muchos, tristemente, que se decían cristianos, que con su boca confesaban a Dios, pero que no eran cristianos. No lo vamos a leer, pero ¿qué me dice de Judas? En San Marcos 14, 10, 11, San Marcos 14, 10, 11, por unas cuantas monedas entregó a Jesús. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Traición. En San Juan 12:6 dice que Judas era ladrón. Alguien que es traicionero, alguien que es ratero, ¿por qué es así? Porque no es cristiano. Su inclinación por robar, su inclinación por tomar lo que no le corresponde, lo lleva a actuar. Hace unos días veía un reportaje de una televisora de México que detuvieron a un señor que había robado un vehículo en una colonia muy rica del DF, y el comandante de la policía dijo al reportero, dice, es que la culpa lo tienen los jueces, porque en esta misma área ya lo hemos agarrado en 2 casas que está robando, y lo metemos a la cárcel y los jueces lo sueltan. Dice, esta es la 3ª vez que lo detenemos, ahora robando un automóvil. Y el comandante decía, espero que ahora sí se quede en la cárcel. A ver, ¿por qué ese ratero no puede dejar de robar? Porque no es cristiano. ¿Está comprendiendo? Mire, esta enseñanza cultiva discernimiento, lleva muchos propósitos para que usted también se analice, yo también me analice. Si yo robo, si yo digo mentiras, si yo soy un traicionero, si yo soy como los discípulos de Jesús, que Jesús dice una cosa y yo entiendo otra cosa, entonces no hemos nacido de nuevo.
Mi preocupación por los no cristianos, no cristianas de esta congregación es que Jesús ya no tarda. Y se lo voy a estar diciendo una y otra vez. Y si usted continúa así, usted no se va a ir en el arrebatamiento. Si es mi caso, yo tampoco. Hay más gente en la Biblia no cristiana, claro. 1 Samuel 18 y después 1 Samuel 13, 9, 10. ¿De quién está hablando ahí? De Saúl, el primer rey de Israel. No era cristiano. En 1 Samuel 18 le dijo Samuel: espérame en Gilgal tal día, yo voy a ir y ofrecer un holocausto. En 1 Samuel 13, 9, 10, Saúl hizo el holocausto, que porque no llegaba Samuel. Un no cristiano no aprende, no obedece. Usted que es papá, mamá, ¿cómo son sus hijos? Si no obedecen es porque no son cristianos. Llore por ellos. ¿Por qué cree que el servicio del miércoles se llama alabanza, adoración y clamor a Dios? Porque ese día vamos a arrancar con un clamor a Dios por nosotros, por nuestros hijos, hijas que no son cristianos. Yo le animo a que venga para que clame por usted, clame por sus hijos, sus hijas. Ese servicio, ¿dónde cree que arrancó o dónde cree que vino a mi corazón? Ayer, mientras estábamos aquí en el ensayo de cantos, en mi corazón estaba ya otra predicación y el Señor me dijo: no, mi iglesia es un caos ahorita. Hagan un servicio de alabanza, adoración y de clamor. Vamos a poner puros cantos de clamor, puros cantos de quebrantamiento, puros cantos de soy un pecador, ayúdame, Señor, a salir de aquí. Y vamos a orar 1 hora o más o lo que sea. Más que nada por la iglesia. Incluí el país, porque está un relajo el país, está un desastre. Incluí otras cosas más. Pero la principal razón por la cual vamos a estar aquí el miércoles desde las 7 de la noche es por un clamor a Dios por nosotros. Créame, la iglesia está mega dormida. Está mega atrasada en el nivel que debe estar ya la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento. No comprendemos, no captamos. O sea, la mayoría de los que vienen a una iglesia cristiana, lo único que les preocupa es lo de ustedes. Vienen al servicio, no ha llegado el marido y tu papá, no sé, aquí estamos cantando a Dios y la mujer y los hijos volteando allá. No llega, ¿verdad? Dios mío, discierna. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos cantando? ¿Me lo puede decir en voz alta? Más fuerte, ¿me lo puede decir? Por favor, discierna. Respete a Dios. Si no quiere respetar al grupo y al pastor, no nos interesa. Respete a Dios. Usted tiene que venir 5 a las 11 de la mañana y empezar a cantar y a adorar. Hoy tuvimos un tiempazo en la presencia de Dios. Yo estaba quebrado en mi corazón hoy. Le doy gracias a Dios por el grupo de alabanza. Le doy gracias a Dios por el encargado de la alabanza, que se preocupa por estar buscando a Dios, se interesa por estar buscando a Dios con todo su corazón de esta congregación. Pero cuando no discernimos, estamos como como Saúl. Samuel le dijo: espérame, y Saúl dijo: pues no viene, yo lo hago. Y esto era solo trabajo del sacerdote, no de un rey. Y podemos hablar muchas cosas más de Saúl, porque fue el más rebelde. Pero ¿qué me dice de Jezabel en Primera de Reyes 21, 5 al 16? Jezabel, Primera de Reyes 21, 5 al 16. Ella tipifica a la esposa mandona. Jezabel tipifica a la esposa calzonuda. Espero que no se ofendan. Sí me doy a entender, ¿verdad? La calzonuda, la que manda. Órale. Y así, tristemente, hay mujeres en la iglesia cristiana porque no disciernen que la mujer debe estar como sometidita, respetando a su esposito, temiéndole. Pero en fin, así como el hijo pródigo, lo mismo que Judas, lo mismo que Saúl, lo mismo que Jezabel y un montón de gente más en la Biblia, ellos solamente con su boca
alababan a Dios. Con sus labios decían que Dios era su Dios o que eran cristianos, cristianas. Escúcheme bien, pero su conducta siempre fue opuesta a la voluntad de Dios. Ese es un varón, esa es una mujer, niño, niña, adolescente, joven, adulto, anciano, no cristiano. No levanten su mano, pero ¿cuántos se identificaron ahorita con estos personajes? No levanten su mano. Si usted se identificó, usted necesita arrepentirse y necesita creer en el Evangelio para nacer de Dios. Ahora, si usted me pregunta, bueno, ¿y quién es un cristiano verdadero? Vaya conmigo a Génesis, capítulo 37, versículos 12 al 17. Génesis, capítulo 37, versículos 12 al 17. Leemos, por favor, estoy en la Reina Valera. Dice: después fueron sus hermanos a apacentar o dar de comer las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, que este caso es Jacob, a José: tus hermanos apacientan o dan de comer las ovejas en Siquem, así se llamaba el lugar, el campo donde le fueron a dar de comer. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, como dijo, heme aquí, como decir, sí, padre, yo voy. ¿Cuántos adolescentes son así con sus papás? ¿Cuántas jóvenes son así con su papá? ¿Todos? ¿Sí? Bueno. Y dice el verso 15: y lo halló un hombre, andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán, o sea, a otro lugar. Entonces José fue tras de sus hermanos, y ¿qué dice? Y los halló en Dotán. Pregunto, ¿este joven le obedecía a su papá? ¿Qué dice? No lo busqué, pero ¿qué dice? Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo capítulo 20, verso 12. ¿Qué dice? ¿Me lo pueden decir los hijos? ¿Qué dice? ¿Nadie? Tache. ¿De aquí? ¿Ningún joven? ¿Qué quiere decir? Así es, que honres a tus papás. Una palomita ahí para mi querido Pepe. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 1? Jóvenes, adolescentes, ¿qué dice Efesios 6, 1? No se vale ver. Que obedezcan, que honren, que se sometan a sus papás. José era un hombre sometido a sus papás. Escúchenme, adolescentes, jóvenes, este es un cristiano, esta es una cristiana, la que le obedece a su papi, la que le obedece a su mami. Veamos más, Génesis 39, versículos 7 al 12. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12. Dice la Reina Valera, si gusta leamos juntos. Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Y qué dice en el 8? Él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha que reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y quiso, y huyó y salió. Pregunto, ¿José seguía siendo cristiano? ¿Qué nos dice que seguía siendo cristiano? Que él temía a Dios, que él se sujetaba a lo que le dijo su patrón. ¿Qué le dijo Potifar? Tú eres amo de todo lo que hay aquí. Es decir, tienes señorío sobre el ganado, el maíz, todos los empleados. Tú eres aquí, después de mí tú mandas. Pero la única que no puedes tocar es a mi mujer. José se sometió a la orden de su patrón. Vamos captando quién es un cristiano, vamos descubriendo quién es un cristiano. ¿Cómo se logra esto? Con el discernimiento. Vea, la gran bendición de discernir. Porque hay gente que dice, pastor, ¿seré cristiano?
yo le digo, pues hermano, como dice la Chimoltriufa, lo que se ve no se juzga. ¿Se acuerda de ese personaje? Yo cuando era niño, hace poquito, hace como 10 años, miraba El Chavo del Ocho y ahí veía la Chimoltriufa. Lo que se ve no se juzga. Amados, cuando no cultivamos el discernimiento, nos engañamos, hacemos mucho daño, nos hacemos mucho daño, vivimos a ciegas. Y así está hoy mayoritariamente. Me da pena decirlo, pero así está la iglesia cristiana de hoy, viviendo a ciegas. Solo anótelo, pero en Primera de Corintios 6:13, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13, lo voy a buscar para no decir otra cosa. Ahí la Biblia dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, ¿qué entendió José? No es mi esposa, yo no puedo tener relaciones íntimas con ella. Ya, mientras José no se casó, no tuvo relaciones íntimas. Y se casó con una mujer que le dio Faraón una chulada de esposa. Entonces, adolescentes, jóvenes y de toda edad, no debemos tener relaciones íntimas con una mujer, las mujeres con un varón, si no es tu marido, si no es tu esposa. Ahí dice que el cuerpo no es para la fornicación. Entonces, ¿José era cristiano? No, un tremendo cristiano, digno de imitar su fe. Veamos algo más, Génesis capítulo 41, por favor. Génesis capítulo 41, versículos 39 al 43, 39 al 43 y después 46 al 49. Empezamos en Génesis 41, 39. ¿Cómo dice ahí? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido que discierna sino sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono, ¿qué? Seré yo mayor que tú. Sigo leyendo aquí el verso 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso su collar de oro en su cuello. Verso 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Verso 46 al 49. Dice en el 46: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra que produjo a montones. Verso siguiente, el 48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Verso 49, hasta ahí vamos a leer. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Pregunto, ¿José como empleado manifestaba ser cristiano? Los que son empleados o somos empleados de esta congregación o que nos ven, escuchan por internet, ¿cómo debe ser un empleado? Hacer solamente lo que dice el patrón. Solamente, punto. Todo lo que por lo que te hayan contratado. Solamente eso. Y José lo hacía, porque José por eso lo pusieron, para que recogiera el grano, lo guardara, lo administrara y cuando viniera la escasez tuvieran comida. Entonces José desde niño, cuando fue a buscar a sus hermanitos, era adolescente, más o menos 15, 16 años. Cuando ya no quiso nada con la señora esta loca que la andaba buscando, José ya era un joven, más o menos de unos 25 años. O sea, ya le corría sangre por las venas, usted me entiende, ¿verdad? Y cuando sube al trono ya tenía 30 años. Pero José siempre estuvo manifestando ¿qué? Obediencia. Eso es lo que nos dice a ti y a mí que somos cristianos. Si que levante su mano, ¿cuántos como José habemos aquí? No a ese nivel,
Pero ¿cuántos obedecemos? ¿Cuántos nos santificamos? ¿Cuántos, todo lo que ya leí para no repetirlo, cuántos? No levanten su mano. ¿Por qué estoy haciendo esta dinámica en esta predicación? Para que tanto los que estamos en el auditorio como quienes nos están viendo y escuchando por internet podamos ¿qué? Discernir si somos cristianos o no somos cristianos. Amados, jóvenes, adolescentes de toda edad de esta congregación, quienes nos ven, oyen, queda muy poco tiempo para que Jesús esté en la tierra. ¿Usted lo discierne? Porque los judíos no lo discernieron. Los judíos no lo discernieron. ¿Por qué cree que ellos están atrapados en el pecado? ¿Usted ve noticias? ¿Cuántos ven noticias? Pero no noticias nada más de aquí. ¿Cuántos ven noticias a nivel mundial? Yo veo noticias de Israel, por ejemplo. ¿Usted sabe cómo está Israel? Igualito que México. Igualito. Con sus marchas homofóbicas, de lesbianas, de homosexuales, matándose. Bueno, ahorita ya llevan meses contra el presidente actual porque es un corrupto. O sea, está captando que Israel hasta la fecha no discierne la voluntad de Dios. Pero usted pregúntale a un judío, ¿quién es tu Dios? Te va a decir, pero si casi hasta te hace temblar, Jehová. Y usted dice, pues si es tu Dios, ¿por qué no le obedeces? Hace un tiempo, ¿qué será? Un año, una hermana que asistió a esta congregación por cuestión de irse a vivir a otra ciudad, se fue a otra ciudad. Ella me dice que platicó con un egipcio porque ella se dedica a la venta de inmuebles muy grandes, para reducirlo en esa palabra. Dice que vino alguien de Egipto para hacerse de propiedades, sobre todo en las ciudades que generan más ingresos, como es Cancún, Tulum, por ahí anduvieron, porque ella trabaja en todo el país, aunque su oficina está en Guadalajara. Entonces ella, después de ofrecerle todo lo que tenían en ese momento, porque ese egipcio venía con muchos millones de dólares para comprar, ella, después que fueron a un restaurante para el cotorreo, le dijo, oye, y tú sabes que en Egipto estuvo Abraham. Y el egipcio le dijo, sí. ¿Y qué piensas? Le dijo ella al egipcio. No, pues para mí es un personaje de la historia y nada más. ¿Qué le dice a usted de ese egipcio lo que le dijo a nuestra hermana? O sea, teoría. Y así vemos un montón de gente que venimos a las iglesias cristianas. Solo es teoría, pero no tenemos vivencia. ¿Sabe dónde? Por falta de discernimiento. Por falta de discernimiento. Escucha esta verdad. Un nacido de nuevo o cristiano verdadero, póngame atención por favor, porque esto lo va a bendecir a usted, se lo repito. Un nacido de nuevo o cristiano verdadero sigue o lleva a la práctica de manera natural o espontánea, sin ningún problema, todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos podemos decir? Así es. Se lo vuelvo a decir. Un nacido de nuevo o cristiano verdadero sigue o lleva a la práctica de manera natural o espontánea, sin ningún problema, todos los mandamientos de Dios. Mire, yo como esposo no tengo ningún problema para darle el dinero a mi esposa para la comida semana a semana. O sea, ella no anda conmigo el lunes, oye, ¿no me diste para la semana? O el martes, oye, lo que me diste la semana pasada acabó, no me has dado lo de esta semana. Mire, a mi esposa yo sé que lo que le doy solo alcanza de lunes a sábado. El domingo a mediodía ya está el dinero para toda la semana. Por hablar de otro testimonio, yo prefiero a mi esposa, sin ofender a ninguna mujer, digo, espero no se vayan a ofender, ¿verdad? Yo prefiero a mi esposa que a cualquier mujer, con todo respeto, sin ofender a ninguna mujer, aquí en ningún lugar. Yo la prefiero a ella de manera espontánea. No ando ahí, ay Señor, me gusta Rosita Alvírez, pero me casé con ella. Ay Señor, me gusta Whitney Houston. No, esa ya se murió, ¿verdad? Bueno, otra que viva ahorita, la que usted quiera, hermano. Me gusta, no sé,
Britney Spears, ¿no? Pero estoy casado, Señor. Y ahí estoy batallando. Ay, ¿cómo le hago? Es que me quiero casar con esa güera. No, de manera natural. O sea, y cualquier cosa hacia mi esposita, o sea, el respeto, el afecto, el no tratarla mal, no sé. Es de manera natural, porque así es, ya se lo he enseñado y voy a empezar a enseñar, creo yo, nuevamente, sobre el nacimiento nuevo. Creo, si Dios me lo autoriza otra vez. ¿Por qué? Porque eso resulta del nacimiento nuevo y la santificación. Que todo lo que manda Dios de manera voluntaria, espontánea, no es en nuestras fuerzas, porque la palabra tiene vida, el Espíritu Santo te impulsa, en fin, es bien sencillo vivir el cristianismo, pero necesitamos ¿qué? Cultivar el discernimiento. Si usted me pregunta, oiga, ¿y no le vienen pensamientos así como de tan mejor aquella mujer que su mujer? Sí me viene, sería un hipócrita si dijera que no. Sí me viene, pero como tengo discernimiento, inmediatamente le digo ese pensamiento, órale, escúchele, aquí no, a volar. Gracias por mi esposita, es bellísima, y punto y san, se acabó. Entonces, repito, uno que es cristiano, una que es cristiana, sin ningún problema. Cualquier mandamiento de Dios lo pone por obra. Yo no estoy sufriendo aquí si diezmo o no diezmo. Yo no estoy sufriendo aquí si tengo que dar un dinero extra o no, cuando sé que se ocupa y lo tengo. Órale. Digo, le puedo decir muchas cosas más, ¿verdad? Y todo esto se debe ¿a qué? A que el cristiano o la cristiana ha cultivado el discernimiento en su corazón, ha cultivado el discernimiento en su voluntad, ha cultivado el discernimiento en sus emociones, pero además, porque el Espíritu Santo que ya está en él o en ella es el que hace que pueda poner por obra de manera voluntaria, espontánea, natural, sin ningún problema los mandamientos de Dios. Solo escúchelo, no necesita buscarlo. Ezequiel capítulo 36, 26, 27 dice lo siguiente. Ezequiel 36, 26, 27 dice lo siguiente. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Aquí está hablando Dios Padre, dice, yo les daré una nueva vida, y esa te la da en Cristo cuando te arrepientes y crees en Él. Y dice, haré que cambien su manera de pensar, y eso es a través de estar pasando tiempo en la Biblia. Entonces dice aquí, dejarán de ser tercos y testarudos. Dice Dios, pues yo haré que sean leales y obedientes. Verso 27, pondré mi espíritu en ustedes, o sea, el Espíritu Santo. Y así haré, dice Dios, que obedezcan todos mis mandamientos, todos. Juan, no necesita buscarlo, pero si gusta acompañarme, voy a leer San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Y dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará o me exaltará, porque tomará de lo mío, que es de lo de él, la cruz, la resurrección, sus mandamientos, y que dice, y os lo hará saber. Versículo, leí el versículo 14, el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, dice, Él os guiará o los va a pastorear a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De qué está hablando Jesús aquí en los versos 13, 14? Ni más ni menos, que el Espíritu Santo lo iban a enviar para que cada persona regenerada o nacida de nuevo pueda poner en práctica o lleve a cabo lo que Jesús nos consiguió tanto en la cruz, en la resurrección y todo lo que Jesús y Dios nos ordenan en las Escrituras. ¿Para qué envió el Espíritu Santo? Para que cada persona regenerada, cristiano, cristiana, ponga en práctica o lleve a cabo lo que Jesús nos consiguió tanto en la cruz como en su resurrección y todo lo que Jesús y Dios nos ordenan en las Escrituras. ¿Por qué puse esto en mis notas? ¿Por qué se lo comparto? Para que todavía usted tenga más instrucción de por qué es así un nacido de nuevo. Porque una persona regenerada puede exhibir la voluntad de Dios. Pero claro, si usted es alguien que se cultiva en discernimiento. Porque alguien que no sabe, alguien que no está enterada de algo, ¿lo podrá hacer? Se lo pongo bien fácil. Usted llega a la casa y le dice, ay, mi vida, fui a la casa de los compadres y la comadre Chonita me hizo unos chiles en hogada riquísimos. Para el otro domingo me los haces tú.
Y va a decir, pues no sé ni cómo se hace. Es más, no sé ni qué es eso. Estoy poniendo un ejemplo natural, ¿me di a entender? Entonces, ¿cómo usted va a cooperar para que el mandamiento de Dios, la obra de Jesús y todo lo que implica el cristianismo lo viva si usted no cultiva el discernimiento? Ese usted no lo cultiva, es para el que no lo hace, ¿verdad? Porque si usted lo hace, gloria a Dios, lo felicito. Y yo sé que aquí hay gente que cultiva el discernimiento. ¿Por qué? Porque como se lo dije hace unos minutos atrás, lo que se ve no se juzga. O sea, yo me doy cuenta quién está estudiando la Biblia, yo me doy cuenta quién no lo está haciendo. Pero bueno, así lo dejamos. Continúo. Para que usted o yo caminemos en la voluntad de Dios, necesitamos cultivar el discernimiento. Repito, para que usted y su servidor caminemos en la voluntad de Dios, necesitamos cultivar el discernimiento. Les recuerdo, el cristianismo no lo hace todo Dios. El cristianismo no lo hace todo Cristo. El cristianismo no lo hace todo el Espíritu Santo. En el cristianismo también participamos usted y yo. Cuenta tu participación y la mía, cuenta tu voluntad y la mía. Que si Dios te dice, te llamé a que sirvas en la escuela infantil y tú dices, caso quiero. ¿Me di a entender? Porque algunos se quedaron, ¿what? Te dice a ti, varón, mujer, tú no eres aquí, tú no eres allá, ¿qué haces allí? Tu don es ir allá con los niños, da clases. Y dice ella o él, caso quiero. Amados, su servidor ha servido por más de 30 años en la iglesia cristiana. Creo que mi tarea más difícil, creo que mi tarea de más desafío fui cuando fui ujier en Casa de Oración en Guadalajara. Ahorita le explico por qué. Porque llegó un momento en que se empezaron a robar los carros de los hermanos que llegaban. ¿Cuántos han estado en Casa de Oración en Guadalajara? No me dejarán mentir por lo que digo. Todo fuera Casa de Oración, no hay quien le eche un ojo. Además, por si usted no sabía, Casa de Oración está en una de las colonias donde hay más crímenes, más robos, más de todo lo feo. De hecho, yo he enviado gente ahí que ha venido a esta iglesia de dinero y cuando les digo dónde está, no, me dice, no, gracias. Tengo que llevar mi guarura que me cuide el auto, que me cuide a mí. No, le digo, ahí está Dios. No, pero no, dame otra, ahí no voy. Bueno, está bien pues. Perdón por los de Casa de Oración Guadalajara, no estoy hablando mal de ustedes. Digo, porque luego van a decir, ¿qué onda Arturo? Ese es fuego, amigo. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Cuál fue lo más difícil? Ser ujier, hermano. ¿Por qué? Porque llegaba el domingo y nos daban un radio que parece un ladrillote, ¿no? Sirve para defensa personal. Se te viene el ratero y se lo avientas y órale, sales corriendo. Bueno, nos daban un radio y llegaba el domingo. ¿Quién va a cuidar los carros? No, todos chiflando en la loma, ¿no? Y todos quedaban viendo a Arturo. Y el encargado dice, ¿tú, verdad, Arturo? Sí, hombre, échame el radio. Mire, por lo menos 3 veces llegaron rateros que se sentaban en las banquetas. Y mi trabajo no era desde la puerta, así de la calle, así. No, yo andaba caminando la hectárea más o menos que mide donde está Casa de Oración. O sea, yo andaba caminando, iba, venía y de repente miraba un ratero y el ratero se sentaba al lado del carro que quería robar. ¿Qué cree que hacía yo? Iba yo y me sentaba con él. ¿Qué hubo? Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, hace mucho calor. ¿Y qué onda? No te había visto por acá. ¿Eres ilegal? Pues ahí pasa el tren. Sí, vengo de Guatemala. Qué bueno. ¿Quieres agua o algo? No, nada. Ahí nos vemos. Pues ya le había hecho agua a la fiesta. Mire, como 3 raterotes, 3 ratotas. ¿Y qué? ¿Yo escogí ese encargo? No, Dios me lo dio y yo lo hacía con gozo. Yo no me ponía al brinco. Es más, una vez predicando, no sé quién en Casa de Oración, dijo, gracias Señor por el hermano que anda allá cuidando nuestros carros. Como diciéndole a los demás, ¿y ustedes cuándo? Amados, cuando no discernimos, bueno, nos metemos en un montón de problemas. Entonces, para que tú y yo caminemos en la voluntad de Dios, necesitamos cultivar el discernimiento. Si alguien se pregunta, ¿qué es cultivar, hermano? Cultivar es ejercitar o ejercitarse. Eso es cultivar. Ejercitar o ejercitarse. ¿Qué es discernir? Del vocablo griego diacrino, con K, diacrino.
Primer palabra, discriminar. ¿Qué es discernir? Diacrino. Esta es la idea de diacrino, discriminar. Oiga, hermano, ¿qué quiere decir discriminar? Porque no entiendo nada, tampoco yo. Discriminar significa distinguir, diferenciar, señalar las diferencias entre una cosa y otra. Repito, la palabra aquí es discriminar, pero ¿qué quiere decir discriminar? Distinguir, diferenciar, señalar las diferencias entre una y otra. Después aprender o adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. Repito, después aprender o adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia, y de ahí determinar o decidir. ¿Se captó lo que es discernir? Esta es la definición bíblica, por eso le di todo eso. Ok, continúo. El discernimiento, póngame atención por favor. Si usted quiere cultivarse en el discernimiento, por favor póngame atención. El discernimiento únicamente se obtiene por medio del estudio y después reflexión o meditación de las Escrituras. Se lo vuelvo a decir, el discernimiento únicamente se obtiene, se adquiere por medio del estudio y después reflexión o meditación de las Escrituras. Le pongo un ejemplo práctico. Es como un agricultor en su parcela. Para que una semilla que el agricultor siembra en su terreno, es decir, para que brote, crezca, dé fruto, ¿qué tiene que hacer ese agricultor? Cuidarla, darle la atención conveniente o necesaria, etcétera, etcétera. Y de esa manera va a dar fruto lo que haya sembrado, maíz, frijol, chile, qué sé yo, lo que haya sembrado. Entonces, es lo mismo con nosotros. Es exactamente igual en lo espiritual. Por favor, sígame atendiendo. El discernimiento no es algo que va a brotar en ti o en mí, o que tú y yo lo vamos a obtener por el simple hecho de pedirle a Dios en oración: Señor, dame discernimiento. Olvídate, nunca vas a saber discernir, nunca. O por escuchar enseñanzas bíblicas como estas u otras, o aún más, únicamente por leer la Biblia. Nunca vas a obtener discernimiento, nunca. Pastor, yo ya sé lo que dice el Salmo 23:1. ¿Y entiendes? ¿Entiendes qué quiere decir ese texto de Salmo 23:1? ¿Lo entiendes? Porque muchos dicen: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No te falta nada? Un montón de cosas. Luego, ¿no que el Señor es tu pastor? Pues cuando no hay discernimiento no entendemos que para que Dios sea nuestro pastor, verdaderamente nuestro pastor, ¿qué se ocupa primero? Obedecerle, esperar en Él, que Él tome el control de las cosas. O sea, el que escribió ese salmo fue David. Pregunto, ¿Jehová era verdaderamente pastor de David? Sí. ¿Por qué? Porque él vivía sometido al Señor. O sea, mucha gente lee así como decimos, abuelo de pájaro. No, hermanos, nunca vas a tener discernimiento, nunca. Por eso hay personas que tienen 40, 50 años en el evangelio y vienen y me dicen: pastor, fíjense que mi marido me hizo esto, ¿qué tengo que hacer? Yo les digo: ¿no sabéis qué hacer? Les hablo en la Reina Valera, para ver si así me doy a entender, ¿no? ¿No sabéis qué hacer? No, pastor. ¿Qué nos dice Colosenses 3:15? Que si tienes una queja tú contra tu hermano, lo perdonéis. Les sigo hablando en la Reina Valera. Y así ya todos en paz. Eso tengo que hacer. Pues eso. Y luego hablar con tu maridito para que donde te esté ofendiendo, igual él se ponga a trabajar. ¿Me expliqué? ¿Cómo es que tu servidor te puede dar ese consejo? Gracias a Dios, gracias a su palabra, pero al estar meditando en la Escritura, viviendo la Escritura, iglesia, sin discernimiento, no entendemos. Imagínense que le hicieran una pregunta a gente no creyente saliendo de este local: oiga, ¿por qué vino a ese lugar? Sepa la bola, yo nada más vine. Es que las canciones están bien bonitas, se oyen bien bonitas. No, es que un predicador que está ahí
enseña bien suave. La persona que está allá afuera va a decir, no, 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 no. ¿Por qué vienes? Porque, o sea, ¿cuál es tu interés? Tuyo, ¿cuál es? Entonces, cuando uno ya discierne, dice, ay, Señor, perdóname, porque yo venía porque me gustaba un muchacho, yo venía porque me gustaba una muchacha, yo venía porque veía gente ahí con carrotes, dije, a lo mejor me van a dar billetes, no sé. Y ahora me estoy dando cuenta que, ay, Señor, yo tenía que venir en primer lugar porque tú eres Dios, eres digno de que yo te honre, eres digno de que yo te alabe, eres digno de que mi vida esté rendida a tus pies, eres digno de que yo reciba tu evangelio, Señor, eres digno de que yo te obedezca y fluyen muchas cosas. Pero cuando no hay discernimiento, y así pudiera plantear muchas cosas para enriquecer más todavía esta conferencia y todavía ayudarle más, porque ese es mi trabajo, a capturar en su entendimiento lo que el Señor pone en mi corazón para cada una de las reuniones. Entonces, ¿qué ocupa o qué tenemos que hacer tú y yo para que desarrollemos el discernimiento? Bien sencillo, ocupémonos en el estudio y la meditación de las Escrituras. Por mostrarte un texto aquí de los muchos que hay en la Biblia, Salmo capítulo 119, versículo 99, Salmo 119, versículo 99. Voy a leerte en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así, este salmista dice así: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios o tus hechos, atributos, mandamientos, etcétera, son mi meditación. Te lo vuelvo a leer. ¿Qué decía el salmista? Tengo más discernimiento, o comprendo más, o distingo más, o entiendo más que todos mis maestros. Se refería a los maestros de la Biblia que tenía ahí en la iglesia. Porque tus testimonios, o sea, tus hechos, atributos, mandamientos, son mi meditación, o donde yo reflexiono. O sea, este salmista era joven de edad comparado a los que le enseñaban la Biblia. Pero este joven, ¿por qué tenía más entendimiento, más discernimiento? Porque él meditaba, él cultivaba el discernimiento. ¿Dónde? En los atributos de Dios, en los hechos de Dios, en los mandamientos de Dios. Amados, hasta aquí vamos capturando en nuestro corazón la enseñanza. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos cultivar el discernimiento? ¿Puede levantar su mano? Hermanitos, estamos en el cierre. Por eso la maldad se ha levantado como nunca. En esta semana me han enviado 2 videos diferentes de toda la suciedad, como están ya invadiendo a nuestra sociedad. Fíjese, de toda la suciedad con la que están invadiendo a nuestra sociedad. Les hago una pregunta, por favor levanten su mano. ¿Cuántos han oído de la Agenda 2030? Levanten su mano. ¿Y cuántos ya saben qué es la Agenda 2030? ¿Cuántos ya lo saben? Levanten su mano. Muy poquitos. Hijos, qué triste. Por favor, métase a YouTube hoy, métase a YouTube y ponga, ¿qué es la Agenda 2030? La inventó la ONU con el rollo, porque ese es el rollo, de que de aquí al 2030 quiere que ya no hayan pobres. ¿Se quiere reír conmigo, por favor? Ja, 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 ja. Que ya no hayan pobres. Pues ¿qué? ¿Van a traer a Aladino o qué? Bueno, y con ese pretextote quieren que todos ya seamos iguales y que hagamos lo que queramos con nuestra vida. Y número 1, ¿sabe cuál es realmente el motivo de la Agenda 2030? Que varones nos hagamos homosexuales y mujeres lesbianas. Véalo, para que no diga, ay, este pastor está exagerando. No, por favor, yo le pido que hoy mismo, después que coma, después que es un relax, métase a su teléfono, su computador, iPad, etcétera, etcétera, y ponga, ¿qué es la Agenda 2030? Y va usted a temblar. ¿Por qué cree que los libros de texto? Yo sé que alguien por ahí va a decir, ese es conservador, pero no me importa. ¿Por qué cree que en los libros de texto gratuito de la escuela primaria les van a enseñar? Bueno, quieren que les enseñen. Por eso la siguiente enseñanza se va a llamar
Papi, ¿dónde estás? Así se va a llamar. Ya los libros de texto de estos que ya mañana arrancan las clases, ya les están diciendo allá a los niños y las niñas que si ellos quieren ser homosexuales son libres, si quieren ser lesbianas, órale. Viene una clase bien sucia para, creo que es tercero de primaria, donde les van a enseñar con productos, no sé qué tipo de producto. Pues aquí está mi hermano que es maestro, es director de una primaria, el maestro Efraín, él es director de una primaria en Ponce. No sé si es tercero de primaria, si no corríjame maestro, donde ya viene quinto, donde ya viene que van a hacer en una vasija o algo así, un líquido blanco para decirle a las niñas que eso es semen. Dígame, ¿qué están impulsando? Hermanos, ¿es el fin? Bueno, si todavía no nos cae el 20, esto ya se descompuso de una manera fea. Papá, mamá, si tú tienes hijos en primaria, por eso voy a predicar. Papi, ¿dónde estás? Y la otra se va a llamar mamá, la que sigue. Porque tus hijos y mis hijas, nuestros hijos, nuestras hijas, nos necesitan, papá, mamá. Ya dejemos de nuestros sueños guajiros, mamá, papá. ¿Sí saben lo que son sueños guajiros, verdad? Ya. Tomemos nuestro ministerio en serio. Nuestros preciosos hijos, hijas nos necesitan. Somos los pastores de ellos. Ay, no lo sabía, pastor. Pues ya lo sabe. Por favor, despertemos. Sin discernimiento no vamos a poderlos ayudar, ¿eh? La primera línea de defensa en casa, ¿quién crees que es? Papi y mami. Son la primera línea de defensa. A ver, hijo, llegó mañana lunes, tu hija va primero de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria, no sé si tienes hijos o hijas en primaria. A ver, échame los libros. Ay, pastor, es que llego bien cansado. No importa, agarra los libros, órale. No, esta hoja no, órale, esta hoja no, órale. Y ve a hablar con el maestro o la maestra. ¿Sabe qué? Esto no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? ¿Cuántas cristianas sabemos? Hermanos, es tiempo de defender la fe. Judas era, bueno, no me acuerdo si era Judas el que escribió esa carta, pero dijo que ardientemente defendamos la fe. Es que hay un Judas traicionero, pero hay otro que no. Él dijo, hey, cristianos, cristianas, ardientemente defiendan su fe. ¿Qué importa que los políticos te digan lo que te digan? No, a nosotros no nos gobiernan los políticos, los respetamos, sí. Nos sometemos a ellos, sí, pero en lo que es justo, nada más. En lo que no es justo, oye, es que eres conservador, está bien, pero yo le creo a mi Dios, yo le creo a Cristo. Se llama San Judas Apóstol y él dijo que contendiéramos ardientemente por nuestra fe. Y aquí es donde tenemos que pelear. Pero un papá, una mamá que no discierne, ¿cómo está? Bien dormidito. Y el colmo, amados, como estamos en los tiempos finales, muchos y muchas que venían a la iglesia cristiana, que asistían a la iglesia cristiana, se han desviado de los caminos de Dios. Pero son muchos, son muchas. Me duele decirlo, pero es verdad. Muchos que venían a una iglesia cristiana, varones, mujeres, se han desviado de los caminos de Dios. Algunos por incorporar un dicho o una acción a la palabra de Dios. ¿Por incorporar qué? Un dicho o acción a la palabra de Dios. Usted les dice, la Biblia dice que debes congregarte. No es cierto, ese es un invento de los pastores. Y le abres la Biblia donde dice en Hebreos y ya lo ven esos disque cristianos. Bueno, sí dice, pero no es obligatorio. Así es que si quiero me congrego y si no, no. ¿Qué está pasando con ese hijo de Dios? Se está desviando por no estar discerniendo, por no estarse cultivando en el discernimiento de la palabra de Dios. Cuando tu deber y mi deber como hijos, hijas de Dios, ¿qué es? Estar aquí los miércoles, estar aquí los domingos. Yo entiendo, algunos no pueden venir los miércoles porque yo sé, en la noche a veces no pueden manejar, otros viven muy lejos, pero ¿qué los que vivimos aquí cerca? Es para estar aquí. Mire, a mí me da, no sé qué, me duele en mi corazón lo que voy a decir, pero el miércoles aquí estuvo un hermanito. ¿Sabe dónde vive? En Cuixeo. Miércoles terminamos ese servicio como a las 9 de la noche.
En Cuixeo, ¿sí saben dónde está Cuixeo, va? Hay quienes viven aquí, ¿qué? A 200 metros, 300 metros, ni sus luces, pero bueno, ese ya es asunto de usted. Estoy diciendo esto por el comentario que hice de que todo cristiano o cristiana debe reunirse en la congregación donde Dios lo envió o donde se identifica. Entonces son muchas y muchos que se han desviado, se están desviando por agregar o incorporar un dicho o acción a la palabra de Dios, y otros por darle una interpretación errónea. Por ponerte un ejemplo aquí, Isaías capítulo 29, verso 16. Isaías capítulo 29, verso 16. Si lo buscas, por favor. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. En esta versión Dios habla hoy dice: ¿qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo: tú no me hiciste. Ni una pieza de barro al que lo fabrica: no sabes lo que estás haciendo. Vea cómo los judíos, porque aquí son israelitas, están refiriéndose a Dios. ¿Qué le están diciendo a Dios? Que son iguales que Dios. Aquí dice: ¿qué modo de pervertir las cosas? ¿Quién lo dice? Isaías a esos judíos. ¿Qué les dice? Como si el barro, ¿quién es el barro? El creyente, la creyente, fuera igual a aquel que lo trabaja. ¿Quién es aquel que lo trabaja? Dios. Y luego dice: un objeto, un cristiano, una cristiana, no va a decir al que lo hizo: tú me hiciste. A ver, ¿cuántos nacidos de Dios sabemos aquí? ¿Quién nos hizo nacer de Dios? Dios. Yo creo que sí voy a tener que predicar el nacimiento nuevo. Amados, en ti y en mí no hay nada para nacer de Dios. En ti y en mí no hay nada para nacer de Dios. En mí solo había perversidad, digo, para no decir más cosas. En mí no había el querer ser cristiano, el querer ser justo. Al contrario, yo me deleitaba en todos mis actos injustos. Mucho menos en mí había un poder para transformarme. El cristianismo no es reeducación, como en algunos grupos religiosos dicen. Aprenda esto: el cristianismo no es reeducación, el cristianismo es regeneración. Repito, el cristianismo no es reeducación. Hay gente que ha venido y me dice: gracias, pastor, por estarme reeducando. Ay, cálmese. El que lo regenera es Dios, no yo. Mi chamba, gracias a Él, es enseñarle con la escritura, paso a paso. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué la gente no capta que esto no es reeducar, es regenerar? Porque no está cultivando el discernimiento. Cuando cultivamos el discernimiento, nos damos cuenta y decimos: gracias, Señor, por rehacerme de nuevo. Rehacerme de nuevo. El que te rehace, el que me rehace a mí de nuevo, es Dios. Tú no puedes, yo no puedo, nadie puede. Cuando no hay discernimiento, venimos con el pastor: pastor, ore por él para que nazca de nuevo. Han venido un buen número de gente conmigo. Ore para que nazca de nuevo. Le digo: oiga, ni soy Dios, ni soy Cristo, ni soy el Espíritu Santo. Yo solo voy a orar, le voy a predicar el evangelio a su familiar. Si se arrepiente o le corta sus pecaditos, si acepta a mi Cristo en una cruz resucitado, si lo acepta de a Davis, el Espíritu Santo va a venir y va a nacer de él. Pero yo no. Y hay quienes se han ido molestos. Una vez vino una familia desde, no recuerdo la ciudad de Estados Unidos, y trajeron a esta congregación a un familiar. No creo si era una señora, un señor. Pastor, solo venimos de Estados Unidos, trajimos a nuestra tía, hermana, no sé qué era, para que usted ore y nazca de Dios. Le dije: ¿y quién les enseñó eso? En mi iglesia en Estados Unidos. Es que el pastor es el que ayuda a nacer de nuevo. Le dije: ay, ¿dónde están, señoras? Los está engañando ese pastor. Nosotros no tenemos ese poder. Si nos lo hubiera dado, pues claro, para eso estamos. Pero no, todo eso está en Dios. Entonces, ¿por qué les puse este texto? Porque estos judíos no discernían. Estos judíos se ponían al tú por Dios. Es más, se creían mejor que Dios. Iglesia, es de mucha importancia. Para recibir toda clase de beneficios de la mano de Dios, que discernamos quién es Dios. Te lo vuelvo a repetir: iglesia, ¿quién es la iglesia? Los creyentes, los cristianos, las cristianas. Es de mucha importancia para recibir
toda clase de beneficios de la mano de Dios, que discernamos quién es Dios. Por leerte unos textos rápidamente, Isaías capítulo 40, versos 12 al 17 y después 22 al 26. Te lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Repito, Isaías 40, versos 12 al 17 y 22 al 26. En el verso 12 dice, ¿qué otro ha tenido los océanos en sus manos y medido el cielo con su regla? ¿Qué otro conoce el peso de la tierra y pesa las montañas y colinas? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor o servirle de maestro o consejero? ¿Ha necesitado él alguna vez consejo de alguien? ¿Ha requerido él instrucción respecto a lo conveniente y lo mejor? No, porque comparados con él los pueblos del mundo nada son, si apenas una gota en el mar o polvo en la balanza. Él levanta las islas como si no pesaran nada. Ni todos los bosques del Líbano contienen leña suficiente para consumir un sacrificio que baste para honrarlo, ni son suficientes todos sus animales para ofrecérselos a nuestro Dios. Para él todas las naciones son como nada, menos que nada, son a su vista simple vacío y espuma. Verso 22, Dios es quien está sentado sobre el círculo de la tierra. La gente aquí abajo ha de parecerles saltamontes o chapulines. Dios es quien extiende el cielo como cortina y de él hace su tienda. Dios sentencia a los grandes del mundo y los reduce a nada. Verso 24, apenas ha comenzado, apenas comienzan a echar raíces cuando sopla sobre ellos, marchitando sus obras, y el viento se las lleva como paja. Verso 25, ¿a quién me comparan? Dice Dios. ¿A quién me dan por igual? Dice Dios, pregunta el santo. Termino en el 26, alcen los ojos a los cielos, quien creó los planetas y las estrellas, las llama a cada una con su nombre cariñoso y las cuenta para cerciorarse de que ninguna se ha perdido o extraviado. ¿Alguien ya había oído cuando menos estos textos? Si no lo había oído, medite en ellos. Y eso le va a dar a usted discernimiento, como me lo ha dado a mí. ¿Quién es Dios? Cuando pasamos tiempo en estos textos, usted y yo temblamos si hay en nuestro corazón hacer algo indebido, o si ya lo hicimos, corremos y le pedimos perdón, porque decimos, wow, frente a ti, la verdad, nada soy. Hace muchos años, un arquitecto que asistía a una congregación cristiana hizo un estudio a escala para comparar los tamaños entre el sol y la tierra. Atiéndame, por favor. Este arquitecto cristiano hizo esa escala. Ellos se dedican. Entonces dice él que comparado el sol con la tierra es como una pelota de golf. ¿Alguien conoce la pelota de golf? Es muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces el arquitecto decía, si la tierra es del tamaño de una pelota de golf, ¿de qué tamaño somos tú y yo? A ver, piénsele un poquito. Estamos hablando del sol a la tierra. ¿Y qué de donde vive Dios en el tercer cielo? Prácticamente no somos nada. Y todavía creernos. ¿De dónde vienen esas ideas? Que no hemos discernido, no hemos cultivado el discernimiento. Amados, cuando cultivamos el discernimiento, tememos a Dios. Temer no es aterrorizarte, temer es respetarlo de una manera grande, respetarlo de una manera amorosa. Y bueno, te puedo decir muchas cosas más, pero no es ese mi tema. Entonces, amados, todo aquel o aquella que estudia la Biblia, que se dedica a obtener reflexiones de sus estudios o que medita en esos estudios de lo que hace en la Biblia, de lo que obtiene en la Biblia, esta persona podrá comprender quién es Dios, la obra de Dios, los mandamientos de Dios. Y aquí tengo muchos textos más, pero el tiempo me ha ganado y no es bueno tomarle de su tiempo. Quiero ir terminando ya con esta reflexión. Amados, amadas,
Si tú y yo meditamos en los diversos temas de la Biblia, nuestra condición ya no será como la que tenemos hoy, en toda dirección. Con cariño y respeto te lo digo, como tu servidor, como servidor de Dios y tu servidor. Porque aquí lo que soy es un servidor, un cartero, un mensajero. Te traje una carta de parte de Dios hoy. Amados, amadas, te lo digo con el corazón en la mano y casi llorando, te soy honesto. Si tú y yo meditamos en los diversos temas de la Biblia, nuestra condición no será como la que tenemos hoy, sino irá creciendo en toda dirección o sentido, en toda dirección o sentido. Para cerrar esta conferencia, le pido solo un minuto, por favor, de su atención. Tú y yo discernimos nuestra condición espiritual. Esto es nada más para ayudarnos. Tú y yo discernimos nuestra condición espiritual. Casados, casadas, discernimos ese estado. ¿De qué? De casados, casadas, ¿lo entendemos? Discernimos lo que es nuestra bendición y compromiso de ser papás, mamás. ¿Lo discernimos? Discernimos, jóvenes, adolescentes, lo que es ser soltero, soltera, la condición de ustedes. ¿Lo discernimos? Porque eso es sumamente importante. Cuando un esposo, una esposa no discierne lo que es ese estado, condición de estar casado, casada, pues no guarda el pacto, no lo guarda. Por cualquier cosita, vámonos a divorciar ya no quiero nada contigo, porque no discierne que el matrimonio, como decía uno de los pastores que predicó en esta conferencia de matrimonios, espero lo haya usted expuesto, si no, iba a estar en YouTube. Una bendición, el Congreso de Matrimonios de Cancún, apenas terminó hoy, o está por terminar ya en Cancún, Quintana Roo. Amados, cuando no discernimos que el matrimonio delante de Dios es un pacto con Dios, en cuanto ya no me gustó algo de ella y de él, ahí muere, vámonos a divorciar. ¿Sabes en qué problema te estás metiendo, marido? ¿Sabes en qué problema te estás metiendo, mujer, cuando estás buscando el divorcio? Ni idea, porque no disciernes. Cuando uno está casado delante de Dios, casada delante de Dios, cualquier diferencia, cualquier cosa que no te agrade, no me agrade, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a nuestro Padre. Señor, ayúdame aquí con mi orgullo, ayúdame con estas ideas, ayúdame con mi carácter. Mi matrimonio debe seguir como yo me comprometí contigo hasta que la muerte nos separe, Señor. Punto. ¿Me estoy explicando? Estoy cerrando ya, hermanos. Discernimos todo esto. Repito, estos cuestionamientos que hago no es para ofenderle, no, para nada. Es para ayudarle. Entonces, finalmente, ¿cómo estamos en discernimiento? ¿Cómo estamos? Como los discípulos de Jesús, que les dijo, cuídense de la hipocresía de estos, cuídense de que dicen que son cristianos los herodianos, pero son más mundanos que nadie. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Es que no trajimos pan. Ya ves, Beto, ya ves, Uli, te dije. Y ahí estaban discutiendo. No, es que el Dani tuvo la culpa. No, fue el Chuy. No, fue Ami. Creo que fue Melanie. Le dije que fuera a la tiendita de enfrente de la Congre, que se trajera todo el pan Bimbo que había y no lo compró. Me estoy dando a entender. O sea, los discípulos de Jesús andan más perdidos que el cometa Halley. Estaban más. No, sí, porque Jesús es mega paciente. Si no, 2, 3 cachetadas guajoloteras les hubiera dado. Oigan, ¿qué pues? 3 años y medio tienen aquí al maestro de maestros, al pastor de pastores, al exegeta de exegetas y no les cae el 20. Porque Jesús era muy paciente. Si no, quién sabe cómo le hubiera ido a los discípulos. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Cómo andamos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vayamos a nuestro amado Dios, maestro, pastor, formador,
libertador, salvador. ¿Por qué no vamos a Él y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy? Sea natural con Él. Si quiere seguirme en la oración está bien, pero yo nada más lo oriento cuando oramos. Orar es dialogar, orar es hacer una petición, orar es rogar. Yo solo lo oriento, pero si usted ya tiene esta experiencia de la oración, ¿por qué no nos sinceramos de manera individual con Dios y le decimos: Señor, ahora entiendo por qué soy así. Ahora sé por qué es esta mi condición. Si usted todavía anda en cosas que tienen que ver con las cuestiones de su naturaleza caída, pues dígale a Él y le pido un favor, no se distraiga. Mire, toda la predicación es importante que usted esté concentrado, pero más ahorita en este momento, no se distraiga, por favor. Sincerémonos con Dios y digámosle a Él: Señor, gracias por tu paciencia. Gracias porque tú nunca vas a cambiar. Tú me vas a amar siempre. Tú me vas a seguir amando. Tú me aceptaste en Jesús porque creí, no por méritos, no por obras. Pero es obvio, Señor, que tú vienes y me enseñas sobre todo lo que me enseñaste hoy, de esta capacidad o habilidad que se llama discernimiento, para que yo pueda diferenciar entre una y otra cosa, desde las cosas más importantes, que son las espirituales, hasta las cosas de un nivel más bajo, que tiene que ver con mi trabajo y otras cosas más. ¿Por qué no nos sinceramos y decimos: Señor, por favor, abre mi entendimiento, visítame, irrumpe en mi espíritu, que tu Espíritu Santo irrumpa en mi espíritu, Señor? Yo necesito ser un varón, una mujer entendido en lo que me enseñaste hoy, entendida en lo que predicaste hoy. Yo sí quiero ser un varón, yo sí quiero ser una mujer que discierna en tu voluntad. Señor, por favor, despierta en mí el hambre de tu palabra, despierta en mí un apetito por estar todos los días, sea conforme a mi necesidad o a donde me guíe tu espíritu. Hay mucha sabiduría en tu palabra, en los evangelios, en los proverbios, en los salmos, para los matrimonios, en el libro de los cantares de Eclesiastés. Hay mucha sabiduría en toda la palabra de Dios, en los salmos. Señor, por favor, despierta mi espíritu, irrumpe, que tu Espíritu Santo irrumpa en mi espíritu. Hazme un varón y una mujer hambrienta, sedienta de ti. Tú eres mi pastor, nadie más. Gracias por ser mi pastor. Gracias por ser mi apacentador. Gracias por ser mi sustentador. Gracias. Me presento delante de ti dándote gracias, pero también reconociendo mi necesidad de ti. Tú eres mi mejor consejero. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Tu consejo es incomparable. Tu sabiduría es inescrutable. ¿Quién puede escrutar tu sabiduría? Nadie. Lo que yo no sé, tú lo sabes. Con mi fuerza no puedo, con tu poder sí, Señor. Por eso estoy aquí pidiéndote, por favor, ten misericordia de mí, y sé que la tienes. Ayúdame. En el nombre de mi amado Señor Jesús te lo pido. Mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, si tú cambias el universo, los cielos cuentan tu gloria y poder? ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto,
Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu presencia, Señor, el día de hoy. Toda la gracia, Señor, toda la alabanza a ti, Señor. Amén. 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 Muy bien, pues gracias a Dios por este tiempo. Y con esto nos despedimos, hermanos. Cuídense mucho. Si necesitan algo, aquí estamos. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Hasta luego. Dios le bendiga.